Luis Acosta Moreta, el gallo, usted es un cristiano a carta cabal. Y usted entonces va a echar pleito con los curas. ¿Está de acuerdo con que el ciudadano presidente de la República lo vas a visitar, como dijo en la semanal del lunes? No, muy contento porque este es un pueblo que de formación cristiana. Ahora bien, mira, antes de declarar al Papa León XIV, oye esto, el cardenal de Ecuador le declaró al mundo que el Papa le había dicho que su mamá era dominicana. Mi pedimento es al episcopado que le aclaren eso al mundo, porque yo me fui a Wikipedia, oye bien, y vi ahí que el abuelo paterno arrancó con una identidad dominicana, después se la cambiaron por una haitiana de Nueva Orleans, y que el oficio que hacía el abuelo paterno del Papa era hacer tabaco, trabajar el tabaco. Y en Haití hay siembra de tabaco. ¿Dónde que tradicionalmente hay tabaco? Espérate. Según mis investigaciones, y sobre todo están ahí en Wikipedia, aquí el Papa ha venido más de 8 veces, oye te cuento, buscando sus raíces. ¿Tú te acuerdas que aquí, cuando vino Vargas Llosa a promocionar su libro La Fiesta del Chivo, hubo una parte de discusión donde él decía que las dominicanas eran prostitutas en su libro? Casi eran todas prostitutas, dijo. Que nosotros le hicimos un piquete en el Teatro Nacional al frente, donde yo le decía a él que se recuerde que la madre espiritual del pueblo peruano, Santa Rosa de Lima, había nacido en Montecristi y que se fueron al Perú a raíz de las devastaciones de Osorio. Y si tú buscas en Wikipedia la vida de Santa Rosa de Lima, primero en el relato de ella habla de su familia dominicana. Está enterrada en la Catedral Santo Domingo en Perú. Es la madre espiritual de los peruanos. Y coincidencia, y no creo en coincidencia, el Papa se nacionaliza peruano. Antes, y residente en Chicago, antes de todo eso, decían que la ciudad de Chicago la había fundado un dominicano, Jean-Baptiste de Sable, que tiene allá todos los honores allá en Perú. Decían que era dominicano. Después, con este conflicto, salieron diciendo los haitianos que él no era dominicano, nada, que era haitiano. Entonces yo entiendo que le haría un gran bien al mundo, al país, que expliquen la familiaridad, las raíces del Papa León XIV, que es dominicano. Y así sería motivo de más alegría para los dominicanos, porque en estas discusiones del mundo le quieren quitar toda la primacía a este país diciendo que Haití nació por acciones de los portugueses y de los franceses, que eso era un centro de esclavitud que tenían ahí para la producción. Y ahí lo que había en Haití y donde había el registro era en Luisiana, en Nueva Orleans, que pertenecía a Francia. Cuando la revolución haitiana, Napoleón Bonaparte le vende a los 3 estados de la Unión Luisiana, y fíjense la coincidencia, el papá, el abuelo paterno del Papa León XIV sale a Chicago, allá se casa con una española. Le dice el mismo Papa al cardenal de Ecuador que su mamá es dominicana, y yo entiendo que todos los dominicanos
al menos los que no tenemos formación cristiana, estamos al tanto de que deben decirle a los dominicanos que el Papa, que sus raíces son dominicanas. Y en términos de lo que están reclamando y la reunión del presidente, ¿qué usted opina? Bueno, que tenemos que unificarnos todos frente a la gravedad de la situación y felicitar primero al presidente por la actitud que ha asumido de defensa de la soberanía y de la seguridad nacional y a nuestras Fuerzas Armadas que prácticamente han acelerado la construcción del muro, donde por primera vez se va a saber visualmente que eso es Haití y esto es dominicano. Y sobre todo ya de por sí están evitando el robo de ganado que había en Dajabón. Y aprovechamos aquí la ocasión para felicitar a Riverón allá en Montecristi, en Dajabón, por la actitud que ha asumido de defensa de la soberanía. Y no el ataque de esos grupos de izquierda, sobre todo las mujeres, que viven empeñadas en garantizarle una cama a una parturienta haitiana, desplazando a una dominicana. Hemos sido demasiado solidarios frente a esta situación. Es más, y no nos pueden acusar nosotros de nada, porque cuando el terremoto, el partido, la UDC, fue el único partido que fue a Haití y le repartió una ayuda directamente al pueblo, en una acción que hicimos conjuntamente con el Padre Alegría, que está ahí en la barquita. Vayan y pregúntenle, busquen los videos, yo los tengo los videos. Es decir, que nosotros los que hemos sido solidarios con el vecino pueblo de Haití frente a la situación de desgracia que lo han sometido la potencia. Que ellos que desbarataron eso ahí, que vayan y lo reconstruyan. ¿Qué opinión le merece a usted el planteamiento que ha hecho el ciudadano presidente de la República con relación a Senasa, diciendo que mientras él sea presidente de la República, a los pobres no le va a faltar la salud, no importa la ideología, no importa al partido que pertenezca? Oh, bendición de Dios, ese es un deber, pero como te digo, él tiene una confrontación ahí y una agitación frente a esa situación, que tú no sabes qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Y yo me pregunto, ¿qué porcentaje consumen del presupuesto de salud el problema con las haitianas? ¿Qué porcentaje de presupuesto ha agarrado en la solidaridad, en el humanismo? Y el humanismo y la solidaridad y los derechos humanos no están para las dominicanas. Porque es muy bueno estar aquí, hablando en estos ambientes buenos, aire acondicionado, mucho glamour, mucho perfume, pero no igual estar en la frontera. Por eso es importante, y yo ese libro lo concluyo diciendo, que me decía mi papá, que fue el que puso los bordes de la frontera junto con Flon Gautier, que la verdadera frontera era la humana y que había que hacer de la frontera una zona de riqueza para que la gente no saliera de ahí y crear todas las condiciones para que eso sean zonas de alta productividad y que sean productos con valor agregado para que la gente de ahí no quiera emigrar. Porque no es verdad que los que están en la frontera dominicanos, que es donde empieza la patria, no es donde termina, ahí es que empieza. Me vean a mí aquí comiendo 3 veces al día y ellos allá sin tener segura una comida. Es decir, que tenemos que tener bien claro, y vuelvo a reiterar aquí, que para hablar de democracia hay que tener el estómago lleno. Y como dice la Biblia, usted no puede ir a predicar el evangelio con el estómago vacío. Usted apoyó a Donald Trump. Ahora se necesita hombres como usted para conseguir que esos aranceles no se le aplican a la República Dominicana. ¿Está haciendo usted algo? Claro, y están ahí las imágenes, fuimos a la embajada norteamericana, a la llegada de Donald Trump, a llevar un documento apoyando y recordándole que fuimos parte de su triunfo
y que debe corresponder a la República Dominicana, porque al hacer ese proselitismo en defensa de su política, que tiene que mirarnos nosotros con ojos diferentes, porque nosotros apoyamos su regreso a la Casa Blanca. Querido Luis Acosta, usted es un hombre que vive planteando una serie de programas sociales para garantizar la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo de los dominicanos. ¿Cree usted que esos organismos que existen están llegando a los sectores que deben llegar para resolver los problemas de hambre de la gente? ¿A dónde? ¿Aquí o allá? Aquí en la República Dominicana. Mira, yo entiendo que aquí hay que, primero, evitar la especulación. Aquí, devolverle al INESPRE la razón de por qué fue fundada. Aquí con la comida del pobre hay que crear políticas especiales para garantizar la estabilidad en los precios de los productos de primera necesidad. Y entender, señores, que con el estómago de los pobres no se puede estar jugando. ¿Cómo es posible que en un colmado uno al lado de otro hayan productos iguales con una diferencia por producto de 100 pesos, donde hay un departamento para estabilizar los precios de primera necesidad de los productos? Hay que volver entonces a esos mercados populares que hacía doña Emma Balaguer, doña Emma con Pedro Bertón, y en cada barrio un mercado popular que le garantice la comida a los pobres. ¿Hay condiciones para eso? Oh, pero claro, el gobierno lo puede todo. Lo puede todo. ¿Usted no le haría un llamado a aquellos funcionarios que tienen en sus manos materializar esos propósitos? Hay un organismo, por ejemplo, Proconsumidor, que no defiende a ningún consumidor y van a la televisión a exponer los méritos de la organización. Pero entonces hay que educar al pueblo para que ese tipo de reclamo, el derecho a la comida y a la educación y a la salud, que se consiga. Y yo entiendo que el presidente tiene los oídos puestos en el corazón de esa gente para ayudarlo. Queridos televidentes, estamos llegando al final de su programa El Poder de la Verdad del día de hoy. Y como lo decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe. Y que recuerden, lunes 14, 5 de la tarde, en el Parque Mirador del Sur, en la calle Pedro Bovea, esquina Nacaona, se va a poner a circular el libro Máximo Gómez 25, parte atrás, La casa del presidente Joaquín Balaguer.